Shabbat Shalom a la Kehilá de Yehoshua y al bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Bien, mis amados Ajim Viajayot, hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con vosotros mi comentario de la Parashá de esta semana. Se intitula Miketz, traducido como al final. La hemos estado estudiando lo que es el Sefer de Bereshit, Génesis, capítulo 41, al capítulo 44, verso 17, en el profeta Zacarías, capítulo 3, verso 14, al capítulo 4, verso 7. El Tejilín, Salmos 113, y en lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado, la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 1, al capítulo 3, verso 31. Pero vamos a aprovechar estos medios, las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruaj, para enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Moré Aharón Morales. Él es nuestro mentor, él es nuestro pastor, nuestro guía, junto con su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son los que presiden en la Kehilá de Yehoshua, congregación el Yo Soy, y todo esto bajo la cobertura de Asambleas Alfa y Omega, incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Enviamos bendiciones para ellos y que el Eterno les pague conforme a su obra. Aleluya. También enviamos saludos y bendiciones a todo el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras que hoy comparten sus comentarios a la Parashá de esta semana. Y es un día de mucha bendición también porque participa nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista de la Kehilá de Yehoshua, que nos bendice con sus cánticos espirituales. Y de igual manera enviamos saludos y bendiciones a nuestra amada Ajot Luz Ochoa. Ella es la moderadora en lo que son las diferentes plataformas de las redes sociales de la Kehilá de Yehoshua. Bendiciones abundantes para todos ellos y de igual manera para cada uno de los radioescuchas, de los que nos sintonizan en Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Bendiciones abundantes para todos en este Yom Shabbat, día de reposo. Y bueno, damos toda rabá a nuestro Abacadosh en una pequeña tefila. Les invito a que oremos juntos. Abacadosh, Padre Santo, Padre amado, le damos muchas gracias en esta hora por este Yom Shabbat, este día de reposo que usted ha creado para nosotros, este día de delicia, mi Padre, este día que degustamos de su palabra, que degustamos de su Torah, que degustamos de su presencia, y que santificamos el día, santificándonos nosotros, apartando el día y apartándonos nosotros para su servicio, para que usted nos bendiga como sabe hacerlo. Le damos toda rabá, toda la gloria, toda la honra, el honor, la alabanza, en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bien, mis amados, pues vamos a entrar a la Parashá. Continuamos en estas porciones hablando de la vida de Yosef, el soñador, José el soñador. Aquí es un pequeño bosquejo de lo que encontramos en esta porción, en esta Parashá de esta semana, y podemos encontrar primeramente lo que son los sueños de Faraón. También vemos cuando Faraón le cuenta sus sueños a Yosef. También vemos que Yosef interpreta los sueños de Faraón. Yosef se convierte, el Eterno lo pone como virrey en Misraim, en Egipto. Vemos también los 7 años de abundancia y cómo se desenvuelve Yosef como virrey. También vemos que Yosef se casa, tiene 2 hijos. También encontramos una porción donde comienzan los 7 años de carestía. También vemos cómo Yosef acusa a sus hermanos de espías, cómo los hermanos de Yosef reconocen entre ellos su culpa, la culpabilidad que tenían de haber vendido como esclavo a Yosef. También Yosef retiene a su hermano Shimón y posteriormente los hermanos le cuentan a su padre todo lo acontecido en Misraim. Posteriormente, Jacob se niega a enviar a Misraim, a Egipto, a Benjamín, su hijo más pequeño, y finalmente Jacob acepta enviar a su hijo Benjamín a Misraim. También vemos la última prueba
cuando Benjamín es acusado de robo a través de lo que es la copa real, que es encontrada en el cargamento que llevaba Benjamín. Bendito sea el Eterno. Entonces, vamos a continuar viendo sobre la vida de Joseph. Vamos a seguir estudiando sobre su vida, vamos a hacer una remembranza de todo lo que encontramos aquí. Es una gran verajá ir entendiendo, y podemos entender la bendita Torá de muchas maneras. Sabemos que Joseph también es figura profética de nuestro amado Mashiach Yehoshua, y que similitud a los padecimientos y procesos que vivió Joseph, también nuestro amado Mashiach Yehoshua lo hizo en su tiempo. Gloria sea el Eterno. Entonces vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver un pequeño detalle. Si nuestro patriarca Jacob se hubiese casado con Rachel, así como él deseaba desde un principio, en lugar de que hubiese sido engañado para casarse con Lía, puede caber la posibilidad de que Joseph hubiese sido su primogénito. Y a pesar de que Joseph fue el 11º hijo de Jacob, era el 11º, y era el primogénito con Rachel. Él es quien predomina lo que es aquí en las narrativas de estos textos. Él es el que tiene más participación que sus demás hermanos, aunque esto no los demerita, porque de todos ellos proceden las 12 tribus de Israel, lo que ahora es el pueblo de Israel. Y vemos que cada uno vivió un proceso diferente para lo que es el Tikkun Nefesh, la corrección de su alma, el ir a su encuentro a su Led Lejá. Bendito sea el Eterno. Y eso lo podemos encontrar parte en la Torá, parte en el libro de Yacer, también lo vemos en el Midrash, y también lo vemos en lo que es el Sefer, el libro del testamento de los 12 patriarcas. Gloria sea el Eterno. Entonces vemos que tiene mayor, ¿cómo se le puede decir? Está mayor participación Joseph en toda esta historia que estamos llevando en estas parashot, en estas 3 parashot. Esta es la segunda, vamos por una tercera, donde nos habla mucho acerca de la vida, el propósito del Eterno en la vida de Joseph. Vemos que Joseph de joven empieza, de niño prácticamente, comienza a tener unos sueños y los empieza a interpretar. Gloria sea a Jehová Sebaot. Y entonces él obviamente deducimos que tenía un don de parte del Eterno, lo que es la revelación en los sueños y lo que es el discernimiento de tales sueños. Entonces él le cuenta un día a sus hermanos uno de los sueños que había tenido, y les hace saber que un día ellos se inclinarán hacia él. Y también lo cuenta delante de su padre Jacob, y su padre Jacob le dice: ¿cómo crees que tu madre, tus hermanos y yo nos vamos a postrar delante de ti? Ciertamente Jacob lo guardó en su corazón, pero ¿cómo lo tomaron sus hermanos? A sus hermanos estos sueños les parecían, no sé, que Joseph tenía delirios de grandeza, siendo todavía un jovencito. Y sabemos que la bendita Torá y las vivencias de los patriarcas se iban heredando, se iban comentando, se iban platicando. Entonces ellos sabían de que siempre, siempre, siempre en la familia hubo una oveja negra, como le decimos en mi país. Siempre estuvo el frijol en el arroz. Lo podemos ver en la generación de Ismael y Isaac. También lo podemos ver con Esaf y Jacob. Y entonces ellos tenían este conocimiento, y entonces en su corazón pensaron que Joseph era ese malvado de la generación de ellos. Y entonces, ¿qué pasó en el corazón de ellos? Un día Jacob envió a Joseph a Shechem para ver cómo estaban sus hermanos que andaban apacentando el ganado. Y entonces sus hermanos, al ver que se acercaba Joseph, planearon castigarlo, porque para ellos
y Joseph se estaba presentando con arrogancia, con delirios de grandeza, y siendo un jovencito y ellos siendo muchos mayores. Entonces primero pensaron en matarlo, luego posteriormente decidieron que sería mejor venderlo como esclavo. Pasó por ahí una caravana de comerciantes árabes y posteriormente esos comerciantes árabes se lo vendieron a una caravana de midianitas y posteriormente fue revendido llegando a Misraim, a Egipto, y llegó a los 17 años de edad. Para este tiempo todo un jovencito. Y en ese lugar se convirtió en esclavo. Fue comprado, lo adquirió un hombre llamado Potifar. Entonces vemos que Joseph fue vendido como esclavo para Misraim, y ahí lo compraron. También vemos que Abraham, en tiempos de escasez, tuvo que descender, tuvo que bajar a Misraim, a Egipto. También vemos que Isaac, en un tiempo de escasez, estuvo tentado a descender a Egipto, pero finalmente terminó en territorio de los filisteos. Y vemos la clase de pruebas que tuvieron ellos. También vamos a ver que Jacob, como ya lo hemos estudiado, también tuvo sus pruebas, también tuvo sus tribulaciones, y ya adulto, en su edad avanzada, también tuvo que descender a Misraim. Pero ¿quién es Misraim? Misraim es Egipto. Y en ese tiempo era la segunda civilización de la historia más grande. La primera, Mesopotamia. Y posteriormente, Misraim. Y geográficamente, Misraim, mis amados Ajim Beahayot, en su mayoría, era un desierto. Y es un desierto. Excepto lo que es la ribera del río Nilo, por ambos lados, y donde se divide en varios brazos. Es el río más grande del mundo. El río Nilo es el río más grande del mundo. Y si no fluyeran sus corrientes por los territorios de Misraim, de Egipto, el país hubiera sido pura arena, puro desierto. Y en la antigüedad, mis amados, solamente el 3% de la tierra era habitable y arable. Se podía sembrar, se podía trabajar. Y podemos ver que un gran desierto de un lado y otro gran desierto del otro lado era la gran barrera de defensa natural que tenía esa gran metrópoli llamada Misraim, Egipto. Y esta hacía que fuera difícil conquistar. Era una cultura muy civilizada en ese tiempo, mis hermanos. Y podemos considerar las tremendas hazañas de ingeniería que ellos tenían. Y estamos hablando de las pirámides que había. La gran pirámide de Giza es la más grande que alguna vez se haya construido. Y bueno, ella cuenta con 5 hectáreas de superficie, más de 150 metros de altura. O sea que es una gran obra. Y bueno, ¿por qué ellos ponían tantos esfuerzos en construir esas pirámides? ¿Qué eran esas pirámides? Como bien sabemos, y nos los ha hecho saber la historia, eran tumbas, sepulturas, tumbas para los faraones, sepulturas faraónicas. ¿Y por qué los egipcios eran muy sofisticados en hacer tumbas? Ellos eran muy espirituales, y pese a que su espiritualidad pues era del reino de las tinieblas. Entonces, no podemos despreciar el conocer o el saber quién era Egipto en ese tiempo. ¿Por qué se preocupaban tanto por la muerte? ¿Y qué es lo que causó que perfeccionaran tanto este tipo de tumbas, el tipo de rituales, el tipo de ¿cómo se llama? Sarcófagos, y la forma de procesar los cuerpos de sus muertos? Sabemos que ellos perfeccionaron la técnica de la momificación a través de embalsamarlos.
Y también sabemos que su libro sagrado fue llamado el libro de los muertos. Ellos creían que el faraón, faraón, era un dios viviente, que tenía poder absoluto y que su posición en la vida después de la muerte afectaría a la posteridad de Egipto. El futuro del país dependía de una entrada apropiada del faraón en el día de su muerte al más allá. Entonces ellos debían hacerle una muy buena tumba, hacerle los regalos correspondientes, las ofrendas, y asegurarse de que ingresase correctamente al más allá, ya que si no lo hacían, ellos creían como nación que les podría ir muy mal y caerles maldición sobre de toda la nación. Esto explica, mis hermanos, por qué el crear aquellas extraordinarias tumbas faraónicas que eran las pirámides. Eran proyectos nacionales que involucraban a todo un país, a toda una nación, la nación de Misraim. Esta cultura tan sofisticada, mis hermanos amados, era tan opuesta a la cultura hebrim, a la cultura del pueblo hebreo, como usted humanamente se lo puede imaginar. Polos opuestos, como decimos aquí en mi país, ya que practicaban de más la idolatría. Como bien sabemos, tenían dioses mitad cuerpo de hombre, cabeza de un animal, cabeza de halcón, cabeza de pantera y sus esfinges y todo ese tipo de cosas. Eran muy idólatras. Fue una civilización idólatra en extremo, mis hermanos, y muy religiosa y muy espiritual, obviamente en su propio sentido, que era el reino de las tinieblas, pero al mismo tiempo practicaban la idolatría en todo el año. No eran una civilización de primitivos, entendían claramente el poder espiritual que ellos practicaban, y eran un pueblo sofisticado, que realmente creían en el poder de sus dioses, en ese tiempo, en esa dispensación, en esa era. La tradición ahora de nuestros hermanos de Yehudá nos enseña que el antiguo Egipto, Misraim, además de ser un lugar de pura idolatría, era también un lugar de una inmoralidad sexual en abundancia. Eran una nación, una metrópoli muy licenciosa. Daban permiso de hacer toda clase de aberraciones, tanto que faraones estaban con sus hermanas, hermanas con sus hijos, y bueno, era como pudiésemos decir en este tiempo, un degenere en lo que es las cuestiones sexuales también, aparte de la gran cantidad de idolatría, de las traiciones, los asesinatos, los homicidios y la guerra por el poder. Todo lo contrario a lo que dice la bendita Torah. Por ejemplo, parte de esta parashá la encontramos en el Brit Hadasha, en lo que es la carta a los Romaniyim, capítulo 1, pero vamos a leer del verso 18 al 28, y aquí el Shaulo, el apóstol Pablo, nos está hablando de cómo eran las cosas, por ejemplo, antes del diluvio, y cómo se siguió suscitando en las diferentes naciones idólatras. Entonces ahí Romaniyim, capítulo 1, verso 18 al 28 nos dice: porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que injustamente no dejan que otros conozcan la verdad. Porque el conocimiento de Elohim se revela en ellos, porque Elohim se lo reveló. Los secretos de Elohim, así como su eterno poder y deidad, se revelan desde la creación del universo a sus criaturas en su inteligencia, para que no tengan excusa, porque conociendo a Elohim, no lo honraban, ni le creían, ni lo adoraban, ni le agradecían, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sus corazones se oscurecieron para que no pudieran entender.
Y mientras pensaban dentro de sí mismos que eran sabios, en realidad se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Elohim inmortal, por imágenes hechas a su semejanza de hombres perecederos, a semejanza de pájaros y de bestias, de cuatro patas y de cosas que se arrastran en la tierra. Es por eso que Elohim los entregó a la inmundicia de los deseos de sus corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos. Y es lo que hablábamos, que ellos tenían muchos dioses, mitad hombre y mitad bestia, mitad animal, mitad pájaro. Ellos cambiaban la verdad de Elohim por falsedades, y honraban y servían a las cosas creadas, a todo lo que está bajo el cielo, más que a su Creador, a quien pertenecen toda la alabanza y bendición para siempre, por los siglos de los siglos. Por eso Elohim los entregó a pasiones degradantes, porque incluso sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Santo es el Señor. Y de igualmente los hombres renunciaron a los deseos sexuales naturales con la mujer y se quemaron en sus deseos el uno al otro. Y así los hombres cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. Y como no se determinaron a sí mismos para conocer a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada, una mente vana, para que hagan lo que no es adecuado. Y así estaba viviendo esa gran metrópoli. Y tan espirituales eran y tenían sus creencias tan firmes que hacían pirámides como tumbas para sus faraones. Y ahí, mis hermanos, ahí es donde un día estuvo Abraham. Ahí es donde ahora fue enviado José el soñador, a una edad muy corta. Y entonces, vendido como esclavo en Misraim, en esa gran metrópoli llena de idolatría, de perversidades, de degeneraciones y de toda clase de contaminación y actos sexuales bajos. Entonces era un esclavo, pero resulta que este esclavo un día es puesto en eminencia. Habiendo sido separado de la influencia monoteísta de su familia, a una edad muy temprana, Joseph tenía una gran desventaja en una sociedad tan libertina y permisiva. Era muy apuesto Joseph, y la esposa de su amo, la esposa de Potifar, la señora Potifar, lo encontró muy atractivo. Además de esto, Joseph tenía muchas virtudes más. Nos dice el libro de Yacer que él tocaba el arpa, que él cantaba al Eterno. Dentro de todas sus virtudes para la agricultura, las ciencias, el Eterno le había concedido conocer los 70 idiomas. Era muy inteligente y trabajador Joseph. Y entonces se elevó desde su posición de simple esclavo adolescente a ser la cabeza del hogar de Potifar. El Eterno lo puso por cabeza, porque así llama el Eterno a sus siervos, para hacer cabeza y no cola. Y este es un clásico patrón histórico que vemos en el pueblo Ibrim, el pueblo del Eterno, el pueblo hebreo. Aún se ve en la diáspora. Se repite una y otra vez. Llega el pueblo pobre a una tierra extranjera. Hace frente a una gran cantidad de situaciones adversas. Trabajan duro y rápidamente se elevan hasta la cima. ¿Por qué? Porque es un pueblo bendecido. Lo dijo Jehová Sebaot a Abraham Avino. Yo te bendeciré y serás bendición. Y eso se repite en la vida de todo aquel que es del Mashiach, y por ser del Mashiach, siervos hijos de Abraham sois. Ahora pues, la esposa de Potifar
no estaba tan contenta de que Joseph la rechazase. Rechazaba cada una de sus propuestas. Y bueno, ella buscó la forma, un momento en el que todos estuviesen fuera de la casa para seducirlo. Y buscó seducirlo, y lo provocaba, hasta que un día le arrancó sus ropas. Joseph salió corriendo, escapó, pero ella se indignó y ella empezó a gritar y lo acusó de violación. Y entonces cuando el señor Potifar llegó a casa, la señora Potifar lo acusó, habló mentira contra Joseph, testigos falsos, y Joseph terminó en el calabozo, en prisión. Entonces Joseph, que era el sirviente principal, de nuevo estaba en el fondo del foso. Y este es el Ibrim en la diáspora. Llegan a un país, se elevan, caen y tienen que empezar de nuevo en algún otro lugar. David Hamelech decía: 7 veces caerá el justo, pero las mismas 7 Jehová lo levantará. Siempre Jehová levantará al justo. Y Joseph, un sádic, Joseph, un justo. Entonces Joseph ahora estaba en prisión, pero también ahí ascendió con mucha rapidez hasta ser el prisionero principal. Ser el prisionero principal. Y otra vez vemos ese patrón de los Ibrim. Incluso como prisionero, no puedes mantener abajo a un Ibrim, a un hijo del Eterno. Entonces, cuando el ministro de copas fue liberado de la prisión, como bien sabemos, después de que Joseph interpretó sus sueños, Joseph le pidió que hablase bien de él con Faraón, para que quizá le concedieran la libertad. Pero bien sabemos que al ministro copero se le olvidó hablar y recomendar a Joseph. Pero sabemos que el que mueve las cosas desde lo alto tenía el control de las cosas. Pero llegó un día donde Faraón rey de Egipto, tuvo unos sueños. Y ahí es donde comienza nuestra parashá Miketz, al final o al cabo. Y podemos leer que al cabo de 2 años, al final de 2 años, 2 años después de que Joseph interpretó los sueños del panadero y del copero ahí en la prisión, Faraón, el rey de Egipto, soñó que estaba parado en la ribera del río Nilo. Y del río Nilo emergieron 7 vacas de buen aspecto, robustas de carne, y éstas pastaban en la ribera a la orilla del río, y tras ellas emergieron del río otras 7 vacas, pero feas y flacas, que se ubicaron junto a las primeras vacas a la orilla del río, y las vacas de mal aspecto, feas y flacas, devoraron a las 7 vacas gordas, de buen aspecto, saludables, llenas de carne. Y entonces dice la bendita Torá que Faraón despertó. Por la mañana su espíritu estaba perturbado, y esto lo tenía sumamente angustiado. No podía dormir. Y créanme, amados Ajim Behayot, que si el Dios viviente que se sentía Faraón, que Faraón se sentía que era un Dios viviente, no podía dormir, el principal de toda la gran metrópoli de Misraim, Egipto, no podía dormir, seguramente nadie en Egipto podía dormir. La bendita Torá nos relata que Faraón convocó a todos sus brujos, sus adivinos, sus astrólogos, sus hombres sabios, pero ninguno de ellos logró entender e interpretar los sueños de Faraón. Y ahí es donde entró a escena el ministro copero, al cual Joseph le había interpretado su sueño, por el cual fue restituido en su lugar, a diferencia del panadero. Entonces el ministro copero recordó que había un joven hebreo en prisión que interpretaba sueños.
Y entonces Faraón mandó que sacaran a Joseph de la prisión. Lo bañaron, lo afeitaron y lo llevaron delante de Faraón. Y entonces, cuando escuchó el sueño de Faraón, Joseph le dijo: van a haber 7 años de hambruna. Van a haber 7 años de abundancia y posteriormente 7 años de hambruna. Faraón, por supuesto, preguntó: ¿y qué debo de hacer? Y Joseph respondió: debes almacenar todo el grano que se coseche en Misraim, de forma tal que cuando la hambruna te alcance, no tengas necesidad de grano, y tengas aún para vender. Le dijo que había que construir silos en diferentes ciudades donde se almacenasen las semillas, y le dijo cómo serían las condiciones. Así es como Joseph se convirtió en el virrey, lo cual significaba en la práctica que Joseph era el hombre más poderoso en términos de infraestructura de todo Egipto, que a su vez era el imperio más poderoso en ese tiempo. Aleluya. Joseph, de ser un esclavo y de ser un preso, Jehová lo puso en eminencia. Jehová lo puso por cabeza a través de ese don, de esa gracia que le dio de interpretar los sueños, de la revelación de los sueños. Y entonces el Eterno da dones a los hombres, y esos dones son usados para poner al Benei Elohim Jai, al Ben Elohim Jai, al Hijo del Dios viviente, en eminencia. Joseph se casó con Atsenat. Con ella tuvo 2 hijos, tuvo a Menashe y tuvo a Efraín, tal como lo había dicho. Y así en el transcurso de los años de abundancia, Joseph guardó gran cantidad de cereales, y al comenzar los años de hambre, todos los habitantes de Egipto compraban víveres a Joseph y también viajaban desde tierras lejanas a proveerse de alimentos. Faraón, rey de Egipto, se enriqueció, llenándose de oro y de plata, y muchos vendían sus propiedades, sus tierras, las empeñaban a cambio de alimento, a cambio de semillas. Así Joseph dejó terreno para los sacerdotes en su poder. El resto de los individuos se devolvía a cambio de un impuesto. Entre las personas que viajaron hasta Misraim para proveerse de alimentos se encontraron los hermanos de Joseph. Aquellos que un día lo vendieron, aquellos que un día quisieron asesinarlo, ahora están delante de su hermano. Llegaron allí como consecuencia de la hambruna que imperaba en su tierra, en busca de víveres, en busca de alimento, y al llegar a Misraim fueron conducidos por la guardia real ante Joseph. Los hermanos ignoraban ante quién estaban. No conocieron a Joseph, ya que contaba ya con 30 años de edad y un aspecto, una apariencia de Misraimí. Entonces, aparte tenían un traductor para el idioma. Pero Joseph sí escuchaba y sí sabía y sí entendía lo que ellos hablaban. Joseph tampoco se dio a conocer a ellos, porque deseaba probar sus corazones, el corazón de sus hermanos, para ver si ya se habían arrepentido de su bajeza, de lo que habían hecho cuando lo vendieron. Así es como Joseph les tiende una trampa, escuchando las conversaciones de sus hermanos, que ellos mantenían en hebreo, y conoció lo que ellos hablaban, y ellos reconocían que esos problemas los tenían como maldición a causa de la consecuencia de su mal caminar, de su mal proceder, al haber vendido a Joseph y al haber engañado a su padre de que su hijo Joseph
al que amaba, había sido devorado, asesinado por fieras en el campo. Y bueno, Joseph, continuando con la prueba, acusó a sus hermanos de ser espías y dejó como rehén a Shimón. Al resto de sus hermanos los despidió dejando que realizaran sus compras y diciéndoles que como prueba de su inocencia debían traer ante su presencia a Benjamín, a su hermano menor, que no había venido con ellos. Jacob no lo permitió. Pero al año siguiente los hermanos regresaron con Benjamín, a pesar de que al principio Jacob no quería. Pero nuevamente les apretó el hambre y Jacob aceptó que llevaran a Benjamín. Joseph liberó a Shimón y durante la estadía de Benjamín, Joseph trató de crear distintas situaciones en las que probaría el arrepentimiento verdadero y genuino de sus hermanos. Para ello, Joseph le otorgó atenciones especiales a Benjamín, para corroborar que sus hermanos corrigiesen sus tendencias a la envidia. Luego, cuando estaban dispuestos a partir, Joseph ordenó a sus hombres que colocaran su copa, la copa real, la copa de plata, entre las pertenencias de Benjamín, acusándolo más tarde de robo y dándole como castigo prisión, esclavitud. Aleluya. Y así, mis hermanos, le podemos poner a esta parashá, esta historia continuará. Porque va a continuar la historia de Joseph y seguiremos entendiendo los procesos por los cuales tuvo que pasar y cómo, generación tras generación, los hijos del Dios viviente, por la gracia del Mashiach Yehoshua, vivimos estos mismos procesos, como dice el Sheliach Kefa en una de sus cartas. Y estos mismos procesos se van repitiendo en todos los hermanos, en todo este Olam. Amados Ahim Behayud, que el Eterno os bendiga y os guarde. Continuamos en la siguiente parashá con la historia de Joseph. Bendiciones abundantes para todos. Con el favor, la gracia y la misericordia del Eterno. Nos vemos el próximo Shabbat. Leí Raot. Hasta pronto.